Muy buenas tardes, mi nombre es Javier y hoy voy a hablar de la influencia de la realidad virtual inmersiva en la toma de decisiones del comportamiento motor. En primer lugar, agradecer a Neurolab la invitación a estas primeras jornadas de realidad virtual en neurorehabilitación. En primer lugar, voy a presentarme. Mi nombre es Javier Guerra, soy fisioterapeuta. Actualmente estoy doctorando en Ciencias de la Salud por la Universidad de Málaga en el abordaje con realidad virtual en pacientes con dolor crónico de hombro. También soy fisioterapeuta del Unicaja Málaga Baloncesto, miembro de la Cátedra Universitaria de Innovación Tecnológica y Social en Salud y Dolor de la Universidad de Málaga y formo parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de Dynamic Virtual Reality sobre realidad virtual en rehabilitación. En esta charla de hoy hablaré sobre la hipótesis neurofisiológica, sobre cuál pueden ser los mecanismos de acción de la realidad virtual inmersiva en pacientes con dolor crónico, fundamentalmente la influencia que tiene en la toma de decisiones del comportamiento motor, que puede ser perfectamente extrapolable a los pacientes candidatos a neurorehabilitación, dado que el objetivo fundamental o la hipótesis neurofisiológica es cómo alterar mediante la realidad virtual el comportamiento motor de las personas. Por lo tanto, nuestra propuesta recientemente publicada al inicio de abril en la revista Brain Science, lo que propone es que la realidad virtual inmersiva introduce a la persona en un entorno diferente para modular de esta manera la experiencia subjetiva del individuo y fundamentalmente la relación tanto del individuo con el entorno como con su propio cuerpo, modificando de esta manera la interacción dinámica entre diferentes redes cerebrales o del sistema nervioso central relacionadas con el comportamiento motor. Esto se va a llevar a cabo mediante un proceso de 4 etapas donde incluiremos la integración multisensorial, el body embodiment, el rendimiento sensoriomotor y el aprendizaje reforzado o aprendizaje inhibitorio, que está relacionado con diferentes áreas o redes de nuestro sistema nervioso central que iremos hablando a continuación. Por tanto, y en primer lugar, me gustaría explicar que la persona necesita relacionarse con el entorno a través de su cuerpo para responder de esta manera ante posibles amenazas y cumplir el objetivo fundamental de preservar la homeostasis y evitar posibles daños. Por lo tanto, el concepto central de la relación del individuo consigo mismo y con el entorno va a ser fundamental para la comprensión del por qué la realidad virtual inmersiva puede influir en el comportamiento motor de las personas con patología. Por lo tanto, a través de la integración multisensorial, lo que vamos a generar es que esa nueva entrada de información sensorial, tanto visual, auditiva y o áptica, que permite la realidad virtual, se va a integrar con otros estímulos sensoriales para generar esa percepción integrada, llegando al córtex sensorial. Estos estímulos sensoriales van a ser tanto interoceptivos como exteroceptivos. Esa información va a generar una experiencia perceptiva gracias a esa integración dinámica de las diferentes señales sensoriales de las que hemos hablado previamente, que se va a actualizar constantemente para codificar y construir la representación y configuración del cuerpo en el espacio y esa relación bidireccional entre el cuerpo y el espacio o el entorno. Por tanto, lo que vamos a utilizar es esa relación interoceptiva-exteroceptiva a través de la matriz o de la interrelación dinámica de áreas relacionadas con la percepción corporal y la memoria de trabajo para generar cambios en esa experiencia subjetiva del propio sujeto. Esto lo hace la realidad virtual estimulando principalmente la corteza visual, mientras simultáneamente involucra a otros sentidos, tanto auditivo, táctil como perceptivo. Y se ha visto que este aumento en la estimulación sensorial tiene un aumento en el efecto hipoalgésico en los pacientes con dolor crónico, pero también se ha visto que la mayor estimulación sensorial tiene una mayor activación o una mayor transferencia a cambios en la construcción o en el procesamiento sensoriomotor de los pacientes.
Por tanto, lo que vamos a utilizar es que un cambio de esa información sensorial aferente que vamos a introducir con la realidad virtual va a afectar a la evaluación actual del entorno y de la imagen corporal que está relacionada por la red del modo por defecto a nivel central. Esto va a modular esa relación o ese vínculo bidireccional entre la red de saliencia que hablaremos ahora a continuación y la red del modo por defecto, permitiendo que la imagen corporal se vea influida por los avatares virtuales de cuerpo completo o la ilusión inducida por avatares virtuales de cuerpo completo. Esta anticorrelación entre la red de saliencia que se encarga de detectar o de valorar la relevancia del estímulo y el contexto de seguridad o amenaza con respecto a un estímulo sensorial, lo que está anticorrelacionado, es decir, inversamente proporcional relacionado con la red por defecto que se encarga de la autopercepción corporal. Por lo tanto, cuando hay un aumento en una señal de percepción de amenaza que involucra en mayor medida a esta red de saliencia, nuestro sistema va a priorizar respuestas protectoras ante esos estímulos salientes, ¿vale? O amenazantes, y va a redirigir los recursos atencionales. Sin embargo, cuando no hay esa percepción de amenaza, va a haber un aumento de la dirección de recursos atencionales hacia la construcción de la autopercepción. Por tanto, lo que vamos a intentar influir es en el embodiment corporal, que se refiere al sentido de tener un cuerpo y surge de esa interacción compleja entre señales bottom-up y top-down que involucra circuitos somatosensoriales y premotores. Por tanto, este proceso sensorial denominado somato percepción y somato representación involucra la actividad de ciertas redes cerebrales relacionadas con la autorrepresentación del cuerpo. Esta autorrepresentación involucra fundamentalmente dos características que va a ser el sentido de la propiedad y el sentido de la agencia, que cobran vital importancia en el abordaje mediante realidad virtual inmersiva para pacientes con alteraciones motoras, donde el sentido de la propiedad es la percepción de que una determinada parte del cuerpo, nos pertenece, y el sentido de la agencia de que somos responsables de ese movimiento de esa parte. Y esto se ha visto que la propiedad del cuerpo está vinculada a la activación de la red por defecto y la agencia corporal está relacionada o está vinculada a áreas premotoras y parietales relacionadas con la planificación y ejecución del movimiento. Por lo tanto, la realidad virtual nos va a permitir manipular no solo el entorno virtual, sino también el propio cuerpo virtual, modificando mediante la ilusión corporal inducida por avatares virtuales de cuerpo entero, modificando esa relación entre el cuerpo y el entorno, esa relación bidireccional de la que hablábamos previamente. Por lo tanto, lo que vamos a generar es un cambio en el mapeo dinámico entre los movimientos corporales intencionados relacionados con el sentido de la agencia y las consecuencias esperadas en el espacio. Que esto va a tener un impacto directo sobre los procesos de aprendizaje motor, como veremos a continuación. Aquí, en este software que hemos diseñado desde el departamento o que se utiliza en Dynamic, en pacientes con dolor lumbar o que induce movimientos de la columna lumbar, lo que vamos a intentar es generar esa adaptación al entorno, modulando la respuesta motora que van a ejecutar nuestros pacientes, provocando que tengan que responder a distintos estímulos sensoriales y adapten su comportamiento motor a el tipo de tarea que estamos proponiendo en realidad virtual inmersiva. Con el body embodiment, lo que se ha visto es que en comparación con la observación general de la acción, la estimulación visual proporcionada por avatares virtuales en primera persona mediante realidad virtual inmersiva promueve mayor o positivamente una integración funcional entre las neuronas espejo y el córtex sensoriomotor, es decir, a través de las neuronas del sistema neuronas espejo vamos a influir
en el córtex sensoriomotor. Esta es otra de las aplicaciones que estamos desarrollando a través de Dynamic, donde hemos intentado realizar un tipo de terapia espejo en un entorno de realidad virtual inmersiva, donde además podemos interactuar con diferentes objetos, que, como ya sabemos, tiene un impacto muy interesante en la función motora en pacientes con alteraciones neurológicas o con patología neurológica. Se ha observado que el body embodiment o esta percepción de nuestro cuerpo y el sistema motor comparten redes neurales relacionadas con el sistema de neuronas espejo descritos por Ramachandran. Y por lo tanto, a través del sistema de neuronas espejo podemos tener una influencia sobre los procesos de aprendizaje motor y promover una readaptación o una reorganización neuroplástica de nuestro sistema nervioso central. Por tanto, si el entorno virtual es lo suficientemente seguro y no presenta señales de amenaza, se van a activar comandos motores dirigidos a objetivos en lugar de comportamientos de protección o defensa. Por lo tanto, es muy importante que esa entrada sensorial, como hablábamos previamente, no impacte sobre la red de saliencia, sino sobre la red del modo por defecto, para permitir de esa manera modular la autopercepción corporal y por lo tanto la respuesta motora ante esa tarea que vamos a proponer con realidad virtual inmersiva. Para ello es muy importante que la congruencia entre los movimientos del avatar virtual y del paciente, o lo que es lo mismo, la congruencia visuomotora, sea adecuada para generar, por tanto, un nuevo proceso de aprendizaje motor asociado fundamentalmente al córtex sensoriomotor para modular la respuesta y conducta asociadas al dolor o los déficits motores que puedan existir en pacientes con patología neurológica. Este software también que hemos ayudado a diseñar con Dynamic, pues lo que va a proponer es una tarea de velocidad de reacción y de respuesta ante un estímulo visual, que puede ser muy interesante para trabajar ciertas alteraciones del miembro superior en pacientes con patología neurológica. Y esto se ha visto que se correlaciona con la actividad de ciertas redes corticales que están relacionadas tanto con la ejecución del movimiento de la mano como con la observación de un movimiento de la mano. Por lo tanto, la activación de ciertas áreas corticales cuando se realiza un movimiento con realidad virtual, denominado en este estudio imitación del movimiento de la mano, pues activa ciertas áreas somatosensoriales y sensoriomotoras de nuestro sistema nervioso central. Y esto, como hablábamos previamente, va a tener un impacto en el aprendizaje motor, que en pacientes con dolor crónico lo que va a intentar es generar a través de un entorno seguro, romper la expectativa negativa de dolor durante un movimiento para facilitar de esa manera los recuerdos de miedo adquiridos a través del condicionamiento contextual. O lo que es lo mismo, vamos a promover un aprendizaje inhibitorio para reintroducir un aprendizaje motor adaptativo desvinculando ciertos movimientos hacia la respuesta de dolor de estos pacientes, que, como bien sabemos, también existe o también se produce en muchos pacientes con alteración o con problemas neurológicos tras ictus o, por ejemplo, en algunos tipos de síndrome de dolor regional complejo. Por lo tanto, lo que vamos a intentar influir a través de la realidad virtual es en los procesos de aprendizaje motor, modificando la percepción tanto en la tarea como en el entorno, como del propio individuo, que son los tres elementos propuestos fundamentalmente en los que debemos tener en cuenta a la hora de establecer estrategias que promuevan el aprendizaje motor en los pacientes. Para ello, la realidad virtual se puede adaptar de manera individualizada, proporcionando un contexto funcional, útil y motivador dentro del ejercicio terapéutico. Esta es una de las últimas aplicaciones que estamos desarrollando desde Dynamic, donde promovemos en un entorno real una tarea de miembro superior, donde además vamos a utilizar una doble tarea con procesos de aprendizaje motor
con toma de decisiones y respuesta velocidad de reacción, perdón. Para ello y para ir terminando, la realidad virtual lo que nos va a proporcionar es un contexto seguro para facilitar y optimizar el comportamiento motor, mejorando por tanto esos componentes que crean un bucle recursivo y que da lugar a una interacción dinámica entre el individuo con su entorno, tanto interno como el entorno externo, mejorando por tanto el comportamiento motor de los pacientes que hagan uso de la realidad virtual inmersiva. Y esto va a perseguir una serie de objetivos fundamentales, que va a ser promover la reorganización neuroplástica del sistema, exponer ante una amenaza percibida, modificar esos procesos de aprendizaje desadaptativo y confrontar con creencias y expectativas erróneas que puedan tener los pacientes. Y nosotros desde Dynamic lo que hemos intentado es generar o promover diferentes software que son de exposición graduada al movimiento por área anatómica con cierta parametrización tanto en dificultad, en complejidad de la tarea como en rangos de movimiento, para de esa manera exponer a un movimiento, por ejemplo, en este caso de columna lumbar, a diferentes pacientes que puedan padecer de dolor musculoesquelético. De igual manera, como la propuesta es una tarea funcional, puede ser perfectamente extrapolable hacia pacientes con alteración neurológica o que sean candidatos a neurorehabilitación. Y para ello, nosotros hemos propuesto un programa de abordaje multimodal para pacientes con dolor musculoesquelético, donde incluimos estos software de exposición gradual al movimiento por área anatómica. En este caso, pues, hemos desarrollado tanto columna lumbar, cervical como hombro, esperando más adelante pues, ir aumentando la cantidad de software que puedan formar parte de nuestro repertorio terapéutico, una software de educación en neurociencia del dolor y estrategias de respiración guiada también en realidad virtual inmersiva. Y esto es un poco nuestra propuesta para intentar ayudar a la mejora tanto en el dolor como en el comportamiento motor y la función en pacientes con dolor musculoesquelético. Y con esto, pues dar una vez más las gracias a Neurolab por esta invitación a las primeras jornadas de realidad virtual aplicada en neurorehabilitación, a Dynamic Virtual Reality por permitirme colaborar y participar también de estas jornadas, y a un montón de compañeros que también sirven de inspiración y de apoyo para el aprendizaje y la curiosidad en este mundo de la realidad virtual.